Hola, sean bienvenidos al video del día de hoy: varianza, desviación estándar y otros estadísticos. El video es patrocinado por Instituto Wozniak, el aldo humano de la disciplina. Varianza. La varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Formalmente se calcula como la suma de los residuos al cuadrado divididos entre el total de observaciones. También se puede calcular como la desviación típica elevada al cuadrado. Dicho sea de paso, entendemos como residuo a la diferencia entre el valor de una variable en un momento y el valor medio de toda la variable. Estas medidas de varianza dependen del promedio aritmético o promedio, por lo que dependen de este indicador para su solución. Fórmula para calcular la varianza. La unidad de medida de la varianza será siempre la unidad de medida correspondiente a los datos pero elevada al cuadrado. La varianza siempre es mayor o igual que 0. Al elevarse los residuos al cuadrado es matemáticamente imposible que la varianza salga negativa. Y de esa forma no puede ser menor que 0. Fórmula para calcular la varianza. ¿Dónde? S2, es la varianza. 11. Observación número I de la variable x y puede tomará valores entre 1 y n. N, número de observaciones. X, es la media o promedio de la variable. En resumen, la varianza es la suma de las restas de todos los valores menos su promedio elevados al cuadrado entre el total de datos. Ejemplo de cálculo de la varianza. Tenemos 5 personas, cada uno con un salario diferente: Juan, 1.500, Pepe, 1.200, José, 1.700, Miguel, 1.300 y Mateo, 1.800 pesos. El promedio del salario, que necesitamos para nuestro cálculo, es de 1.500 más 1.200 más 1.700 más 1.300 más 1.800, entre 5, igual a 1.500 pesos. Sustituyendo en la fórmula. Ejemplo de cálculo de la varianza. El resultado es de 52.000 pesos al cuadrado. Es importante recordar que siempre que calculamos la varianza tenemos las unidades de medida al cuadrado. Para pasarlo a pesos, en este caso tendríamos que realizar la desviación estándar. El resultado aproximado sería de 228.03 pesos. Esto quiere decir que, en media, la diferencia entre los salarios de las distintas personas será de 228 pesos. La varianza como medida de dispersión. La varianza, junto con la desviación estándar, son medidas de dispersión de datos u observaciones. La dispersión de estos datos indica la variedad que estos presentan, es decir, si todos los valores en un conjunto de datos son iguales, entonces no hay dispersión, pero en cambio, si no todos son iguales entonces hay dispersión. Esta dispersión puede ser grande o pequeña, dependiendo de qué tan cercanos sean los valores a la media. La varianza de una muestra se simboliza como S2, mientras que la varianza de una población se simboliza como 2. La varianza de una muestra es utilizada para estimar la varianza de una población, la cual en muchas ocasiones se desconoce. Es por esto que S2 también es considerada comúnmente como un estadístico y 2 como un parámetro. Desviación estándar o típica. La desviación estándar o desviación típica es una medida que ofrece información sobre la dispersión media de una variable. La desviación estándar es siempre mayor o igual que 0. En estadística, la desviación típica, también conocida como desviación estándar y representada de manera abreviada por la letra griega minúscula sigma o la letra latina S, así como por las siglas SD, de Standard Deviation, en algunos textos traducidos del inglés, es una medida que se utiliza para cuantificar la variación o la dispersión de un conjunto de datos numéricos. Una desviación estándar baja indica que la mayor parte de los datos de una muestra tienden a estar agrupados cerca de su media, también denominada el valor esperado, mientras que una desviación estándar alta indica que los datos se extienden sobre un rango de valores más amplio. Fórmulas para calcular la desviación típica. La primera es elevando al cuadrado las desviaciones, dividir entre el número total de observaciones y por último hacer la raíz cuadrada para deshacer el elevado al cuadrado, tal que. En realidad es más sencillo tanto así como sacar la raíz cuadrada de la varianza. Ejemplo de cálculo de la desviación estándar o típica. Si retomamos el ejemplo anterior.
Por lo tanto, la desviación estándar es la raíz cuadrada de 52.000, que es 228.03. Por lo tanto, nuestros salarios se separan del promedio una cantidad de 228.03 pesos. ¿Te está gustando el video? No olvides darle me gusta. Compártelo. Suscríbete. Distribución normal. En estadística y probabilidad se llama distribución normal, distribución de Gauss, distribución gaussiana o distribución de Laplace-Gauss, a una de las distribuciones de probabilidad de variable continua que con más frecuencia aparece en estadística y en la teoría de probabilidades. La gráfica de su función de densidad tiene una forma acampanada y es simétrica respecto de un determinado parámetro estadístico. Esta curva se conoce como campana de Gauss y es el gráfico de una función gaussiana. La importancia de esta distribución radica en que permite modelar numerosos fenómenos naturales, sociales y psicológicos. Mientras que los mecanismos que subyacen a gran parte de este tipo de fenómenos son desconocidos, por la enorme cantidad de variables incontrolables que en ellos intervienen, el uso del modelo normal puede justificarse asumiendo que cada observación se obtiene como la suma de unas pocas causas independientes. De hecho, la estadística descriptiva solo permite describir un fenómeno, sin explicación alguna. Para la explicación causal es preciso el diseño experimental, de ahí que al uso de la estadística en psicología y sociología sea conocido como método correlacional. La distribución normal también es importante por su relación con la estimación por mínimos cuadrados, MCO, uno de los métodos de estimación más simples y antiguos. Algunos ejemplos de variables asociadas a fenómenos naturales que siguen el modelo de la normal son: caracteres morfológicos de individuos como la estatura, caracteres fisiológicos como el efecto de un fármaco, caracteres sociológicos como el consumo de cierto producto por un mismo grupo de individuos, caracteres psicológicos como el cociente intelectual. La distribución normal también aparece en muchas áreas de la propia estadística. Por ejemplo, la distribución muestral de las medias muestrales es aproximadamente normal, cuando la distribución de la población de la cual se extrae la muestra no es normal. Además, la distribución normal maximiza la entropía entre todas las distribuciones con media y varianza conocidas, lo cual la convierte en la elección natural de la distribución subyacente a una lista de datos resumidos en términos de media muestral y varianza. La distribución normal es la más extendida en estadística y muchos tests estadísticos están basados en una normalidad más o menos justificada de la variable aleatoria bajo estudio. En probabilidad, la distribución normal aparece como el límite de varias distribuciones de probabilidad continuas y discretas. Estimación. El objetivo principal de la estadística inferencial es la estimación, esto es que mediante el estudio de una muestra de una población se quiere generalizar las conclusiones al total de la misma. Como vimos en la sección anterior, los estadísticos varían mucho dentro de sus distribuciones muestrales, y mientras menor sea el error estándar de un estadístico, más cercanos serán unos de otros sus valores. Existen dos tipos de estimaciones para parámetros, puntuales y por intervalo. Una estimación puntual es un único valor estadístico y se usa para estimar un parámetro. El estadístico usado se denomina estimador. Una estimación por intervalo es un rango, generalmente de ancho finito, que se espera que contenga el parámetro. Estimación puntual. La inferencia estadística está casi siempre concentrada en obtener algún tipo de conclusión acerca de uno o más parámetros, características poblacionales. Para hacerlo, se requiere que un investigador obtenga datos muestrales de cada una de las poblaciones en estudio. Entonces, las conclusiones pueden estar basadas en los valores calculados de varias cantidades muestrales. Por ejemplo, representamos con parámetro el verdadero promedio de resistencia a la ruptura de conexiones de alambres utilizados para unir obleas de semiconductores. Podría tomarse una muestra aleatoria de 10 conexiones para determinar la resistencia a la ruptura de cada una, y la media maestral de la resistencia a la ruptura se podía emplear para sacar una conclusión acerca del valor de promedio poblacional. De forma similar, si es la varianza de la distribución de resistencia a la ruptura, el valor de la varianza muestral S2 se podría utilizar para inferir algo acerca de varianza. Cuando se analizan conceptos generales y métodos de inferencia es conveniente tener un símbolo genérico para el parámetro de interés.
El objetivo de la estimación puntual es seleccionar solo un número, basados en datos de la muestra, que represente el valor más razonable de la desviación estándar. Ejemplo: estimación puntual. Una muestra aleatoria de 3 baterías para calculadora podría presentar duraciones promedio observadas en horas de x1 igual a 5.0, x2 igual a 6.4 y x3 igual a 5.9. El valor calculado de la duración media muestral es igual a 5.77, y es razonable considerar 5.77 como el valor más adecuado del promedio poblacional. Una estimación puntual de un parámetro es un solo número que se puede considerar como el valor más razonable de la población. La estimación puntual se obtiene al seleccionar una estadística apropiada y calcular su valor a partir de datos de la muestra dada. La estadística seleccionada se llama estimador puntual de la población. ¿Qué es un valor Z? El valor Z es un estadístico de prueba para las pruebas Z que mide la diferencia entre un estadístico observado y su parámetro hipotético de población en unidades de la desviación estándar. Por ejemplo, un conjunto de moldes de fábrica tiene una profundidad media de 10 centímetros y una desviación estándar de 1 centímetro. Un molde con una profundidad de 12 centímetros tiene un valor Z de 2, porque su profundidad es 2 desviaciones estándar mayor que la media. La conversión de una observación a un valor Z se denomina estandarización. Para estandarizar una observación de una población, reste la media de población a la observación de interés y divida el resultado entre la desviación estándar de la población. El resultado de estos cálculos es el valor Z asociado con la observación de interés. Puede utilizar el valor Z para determinar si puede rechazar la hipótesis nula. Para determinar si puede rechazar la hipótesis nula, compare el valor Z con su valor crítico, que se puede encontrar en una tabla normal estándar en la mayoría de los libros de estadística. Niveles de confianza. Cálculo del tamaño de la muestra desconociendo el tamaño de la población. La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se desconoce el tamaño de la población es la siguiente. En donde Z igual a nivel de confianza. P igual a probabilidad de éxito, o proporción esperada. Q igual a probabilidad de fracaso. D igual a precisión, error máximo admisible en términos de proporción. Cálculo del tamaño de la muestra conociendo el tamaño de la población. La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la población es la siguiente. En donde n igual a tamaño de la población, Z igual a nivel de confianza, P igual a probabilidad de éxito, o proporción esperada, Q igual a probabilidad de fracaso, D igual a precisión, error máximo admisible en términos de proporción. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta. Compártelo. Suscríbete.